por esos lugares. Yo iba a un lugar, me acuerdo, que de solo acordarme me da risa, ¿verdad? Y voy a decir, wow, pero bueno, y habrá otras personas que no pudieron salir de esos lugares. Es que vuelvan a hacer los procesos de elección. Claro, es decir, no, esto está tan mal que bueno, te quedás y un día no sé, pero terminás, ¿viste? No sé si claro, pero a ver, terminaste. uno, esto es lo que yo te decía recién, yo puedo elegir ir a una secta. Es decir, hay por ejemplo un grupo que si vos te metés y sos parte es complicado, pero si vos te quedás leyendo los libros y lo que leen, lo que dicen es maravilloso, es fantástico. Ahora, si vos sos parte y parte interna, son complicados. Bueno, pero ahí está el tema del feeling y del autoconocimiento. Es decir, bueno, yo puedo estar tranquilamente leyendo y no necesito el espacio de contención de pertenecer a para saberme mejor. Y ahí vuelve a ser el tema de la soberbia y de ser superior a. Porque ¿qué es lo que pasa con estas sectas? Es decir, con lo que uno llama hoy secta. ¿Por qué uno quiere pertenecer a una secta? Para saberse o sentirse mejor a. Si a mí no me interesa lo que la afuera me da, desde esto de hacerme sentir mejor, porque yo me siento entero y me siento bien conmigo, no necesito ponerme la cocarda de pertenezco o no a tal o cual lugar para sentirme o saberme mejor. Entonces yo puedo estar en una secta, nutriéndome de lo que ese lugar me da, pero no necesitar la superioridad de pertenecer a. ¿Se entiende el punto? Por eso, en este momento, y más que nunca, el gurú es adentro, no es afuera. Afuera hay muchos guías. Cientos de miles de millones de guías. Pero el gurú, el maestro, está adentro. Hoy, cualquiera que afuera se haga llamar maestro o haga hacer un seguimiento masivo, ustedes mírenlo con cierta atención. Porque justamente hoy el discurso es ir adentro. Te cortan la libertad de... Absoluta. De tu propia nutrición. Claro, y es la desmentida de la percepción. Con Te estas quieren hacer cosas creer acuerdo determinado. de este señor o de esta secta con esta cosa de acuerdo y con todas estas otras no. Y no solamente eso, sino que inhibís las propias. Porque de golpe vos tenías un montón, como dice Marta, de percepciones, de sensaciones, que por condicionamiento de pertenecer a este modelo las voy inhibiendo. Entonces dejo de ser yo. Y paso a ser un modelito con una estampa. Y un poco a todo esto es lo que viene el tema de hoy. Pero antes del tema de hoy, vamos a hacer la revisión de conceptos. A ver, la revisión de conceptos, que lejos está de una evaluación, por favor. ¿Sí? No me miren con cara de maestra mala. Te la devuelvo en blanco, te aviso. Fede, y le pasás a los chicos. Claro. O si tenemos dudas de eso... Sí, justamente, por eso le pusimos revisión de conceptos y no evaluación. Porque más allá de que otros como Diego empezó a profundizar mucho en temas como los interrelación planetaria y está fantástico, pero lo importante para poder entender el tema que viene ahora es tratar de tener estos conceptos lo más clarificados, aunque sea conceptualmente. No importa que a nivel vivencia no los hayan podido internalizar, pero es importante que desde lo conceptual, esto creo que son 8 puntitos, los tengan lo más clarito posible. Entonces, yo les diría que vayan escribiendo, igualmente esto les queda a ustedes, no es para que me entreguen a mí, no va con puntaje, no va con nada. Y si alguno en algún proceso se traba, se tilda, dice, la verdad que acá no sé de qué me estás hablando, al final, cuando todos hayan contestado o visto las 8 preguntas, vemos de a uno por vez cuáles son las dudas o los espacios que no están firmes conceptualmente. ¿Sí? Y yendo más a la cuestión física, si tienen sed, hambre o algo, pídanme, así vamos largando. Yo, si vienen, ya tengo preparado para poner en la mesa. ¿Qué tengo que grabar? Por favor. Si por alguna de las puertas tengo que entrar. La emocional sería la que estamos hablando. Exacto. O la espiritual, que es la que ahora vamos a encarar. A ver. Pero la emocional, ¿qué pasa? La glándula que no anda sería la física. En la emocional, cada etapa tiene una maduración emocional. Cada etapa tiene su maduración emocional. La hemos visto que cada etapa tiene su maduración emocional. Hacerse cargo de la vida, las distintas etapas que tiene madurativamente, emocionalmente, esa etapa. Si en el hoy tengo un conflicto que me refiere a ese anclaje, claramente está en esa etapa. Tengo que visualizar qué etapa es. Como si fuesen bloques
de un proceso de edificio. Ah, está en el piso 4. La rajadura está en el piso 4. Ah, ok. ¿Y qué es lo que pasa espiritualmente? Bueno, pudo haber madurado químicamente y emocionalmente, pero no espiritualmente. Entonces, todo lo que tiene que ver, por ejemplo, volviendo a la etapa 2, el chakra 2, y puede estar vulnerable, cerrado, atrofiado, mal, desde lo energético espiritual. Pero tengo compromiso con la vida, estoy bien parado, mi sistema hormonal anda perfecto, pero energética y espiritualmente, en lo que tiene que ver con el espacio conceptual madurativo del chakra 2, hago agua. ¿Se comprende? Y en concreto, ¿cómo lo defines? ¿Cómo en concreto? Claro, un ejemplo. Y un ejemplo es una persona que se chupa todo lo del entorno. Esa persona no maduró, no cerró, no tiene madurado el chakra 2. Chakra 2. Una persona que entra a un supermercado y sale descompuesta de todo lo que vibracionalmente hay en un supermercado. Esa persona tiene una vulnerabilidad de chakra 2, que es la absorción. ¿Qué pasa eso? Bueno, ¿Qué es eso? ¿Por qué? es una atrofia del chakra 2. Espiritual. Espiritual, obvio. ¿Con qué tiene que ver? No emocional. No, porque en lo emocional tenemos que el chakra, es decir, que la etapa 2 habla del compromiso con la vida y el discriminarme de mi madre, de la vida, es decir, habla de mi autenticidad como ser. ¿Recuerdan los procesos evolutivos emocionales de las etapas? Bueno, yo puedo estar comprometido con la vida, todo fantástico desde lo emocional, pero energéticamente. Voy a una reunión y salgo con la cabeza hecha pelota, entro a un lugar y empiezo a bostezar y me siento mal y me da náusea. ¿Y eso qué es? Es una debilidad en el chakra 2, que si es muy notoria, lo que me está hablando es que hay un proceso madurativo del chakra 2, etapa 2, que la tengo que rever. La parte madurativa espiritual es mucho más fácil de cerrar. ¿Cuál? La etapa madurativa espiritual, porque lo espiritual no tiene cronología. ¿Pero qué se debe a la no maduración espiritual? Porque estamos hablando de físico, que es biológico, emocional, que es a través de la vivencia, y el espiritual puede ser no vivencial, pero puede ser algo que no... A ver, que es tuyo, pero no de Federico. Claro. Porque ¿Se ya entiende? venía de antes, pero... Exacto. Por eso hablamos, acabo de decir, que lo espiritual es atemporal. Por eso es mucho más fácil, como dijimos, lo emocional, si lo ordeno a los 40, el de los 3 no se me cerró. ¿Se entiende? Pero lo espiritual, si el desorden energético espiritual lo ordeno a los 40, lo ordené y lo ordené. ¿Se entiende? A ver, lo espiritual no es temporal. Sí, eso sí lo entiendo. Entonces, Entiendo vos... verlo. O sea, El emocional Bueno, también. el verlo es un tiempo. El verlo es tiempo y es ejercicio y es técnica. No intentes hoy ver lo que te va a llevar un tiempo a verlo. Lo importante es que hoy vos tengas como el concepto de qué tiene un espacio-tiempo, ¿sí? Que son dos, físico y emocional, tienen espacio-tiempo. Lo espiritual no tiene espacio-tiempo. Porque puede haber sido una inmaduración espiritual de hace 3 encarnaciones. Y aparte no está ligado Con Federico. con físico... Con la y vivencia. vivencia, o sea, puede ser otra historia. Totalmente. Entonces, pero tengo que tenerlo claro. Y ahí es donde yo, como terapeuta, tengo que observar. A ver, si esta persona, las glándulas, volviendo a la etapa 2, la glándula del ciclo 2 le funcionen, tienen una buena maduración al proceso conceptual de la etapa 2, pero tiene los síntomas del desequilibrio de la etapa 2. Si tengo tres puertas, ¿por cuál me faltaría entrar? Por la espiritual. Es decir, por la física no entro porque tiene las glándulas en orden. Por la emocional no entro a la etapa 2, ¿sí? No entro porque tiene el concepto de lo que la etapa 2 madura anclado, pero tiene los síntomas de la etapa 2, desordenada. Entonces, ¿cuál puerta me queda ver? La espiritual. ¿Y por qué si es atemporal, lo espiritual se va a manifestar o va a afectar a alguno de los círculos concretos? Al círculo de la etapa 2, por ejemplo. Porque el chakra 2 se madura con la etapa 2. Ah, que está bien, que está relacionado con el espiritual.
espiritual, Es- el chakra espiritual, claro. y ahí se conecta todo. No, a ver, Que cada los chakra- chakras son sí, espirituales. Claro, pero a la vez hay algunos que tienen que ver más con lo físico. Con lo físico y entendámoslo, físico terrenal, porque no significa que un desorden en el chakra 7 no me afecte en lo físico, sino que la resolución de ese desorden va a depender mucho más de un proceso espiritual sutil que de un proceso concreto físico. A ver, un desorden en el chakra 7 haciendo respiración y yoga no me lo va a arreglar. Tengo que hacer un trabajo mucho más profundo. Sí. Pero un desorden del chakra 2, con respiración, orden y conciencia, que tiene que ver más con lo físico, lo puedo llegar a ordenar. ¿Qué sería en el chakra 7 un desorden? Por ejemplo, un delirio místico. Haciendo respiración, un delirio místico no lo ordeno. Delirio místico no químico, espiritual. ¿Sí? Volvamos. Hoy tienen que tener claro ya los tres anclajes. Físico, emocional químico, es decir, emocional psiquiátrico y espiritual. Son estos tres grandes puertas que hoy tenemos. Hoy nos tiene que quedar clara que tenemos que ver estas tres puertas. Si una está en orden, tenemos que ver las otras dos. ¿Pueden ser dos en desorden? Sí. ¿Pueden ser las tres en desorden? Sí. Sí. Y ahí tengo que ver cuál es más prioritaria. Podés tener, por ejemplo, en el chakra 2, la parte física y la parte espiritual en otro chakra. ¡Claro! O varias. No, obvio. A ver, yo puedo tener un desorden, por ejemplo, en el páncreas, ¿sí? Pero el chakra 3, tenerlo perfecto. El chakra. Ahora, puedo tener los ovarios perfectos y el chakra 2 no madurado. Y puedo tener en la etapa 4 emocional desordenada, con lo cual tengo físico en el 3, espiritual en el 2 y emocional en el 4. Es para complicado. ¿Cómo para tomar nota? Sí, que cada chakra es... Entonces, está en conjunto, pero tiene su pero es forma individual. individual. Exacto. Entonces, ¿se acuerdan? Bueno, algunos son mucho más jóvenes. ¿Se acuerdan que antes nos hacían los mapas de tapita? Que era un mapa base y arriba le poníamos un montón de calcos, que uno era una cosa... Bueno, esto es lo mismo, pero cada mapa es individual. Son un todo cuando los miro a todos juntos, pero son absolutamente individuales. ¿Se entiende esto? Entonces, ante un conflicto, yo tengo que desarmar la capa de la cebolla por las tres puertas: físico, emocional, químico, psiquiátrico y espiritual. Lo tengo que poder observar y le tengo que poder entrar. ¿Se entendió? Emocional, químico, psiquiátrico. Sí. Sí, porque es todo lo químico. Las emociones son combinaciones químicas y el desorden psiquiátrico son emociones químicas. Entonces la base es química. Bien. Sería el hipotálamo, eso. A ver, todas las glándulas Pero para darle segregan. Todas las glándulas segregan, porque tenés la adrenalina en las suprarrenales, por ejemplo. Pero la orden obviamente la da el hipotálamo. Sí, En sí. definitiva, somos todo eso juntos. Absolutamente. Pero para poder entrar Tenemos que ser a observar el desorden, para intentar ordenarlo, tenemos que entrar por alguna puerta. No importa por cuál, pero tenemos que entrarle por alguna puerta. ¿Se comprende esto? Y de golpe va a ser la que más nos facilita. Es decir, a ver, entrar por la puerta física y decir, tengo un hipotiroidismo. Entro entonces acá y empiezo a mirar. Empiezo a mirar el proceso evolutivo de esa etapa. De golpe me encuentro con un despelote. Pero no importa por cuál entré. Entré por el hipotiroidismo. Después me pueden aparecer un montón de cosas. Fantástico. Pero entré por la más fácil. La más visible. Sí, sí. En definitiva, lo físico es lo más visible. Sí. Exacto. Tengo esto. Por eso es lo primero que tenemos que observar y chequear. ¿Cómo me va el cuerpo? Porque es lo más fácil. Los otros dos, que son sutiles, lo emocional y lo espiritual, y hay que tener mucha más herramienta Es otro para nivel de observar. comprensión. Exacto, hay que tener otras herramientas para observar. Lo físico, 2 más 2, 4. Es el campo donde se manifiesta la lo tiroides Claro. tiene que ver con una cuestión de que, o también un conflicto. Y a ver, primero relacionemos etapa. Es decir,
Tiroides, ¿qué etapa madurativa es? Listo, voy ahí. No le doy más. Es decir, soy simple. Voy por autopista, voy simple. Entonces, lo primero que hago es ver la glándula, la etapa. Veo la etapa qué madura emocionalmente y qué madura espiritualmente, porque ya físicamente tengo la glándula distorsionada. ¿Se entiende? Entonces ahí empiezo a ver, ok, las otras dos puertas. Ya tengo que estoy en esta etapa. Bien, ¿qué madura emocional? ¿Qué madura espiritual? Si no tengo conflicto en esta maduración, veo si tengo conflicto en esta otra maduración. Si no tengo conflicto en ninguna de estas dos maduraciones, evidentemente es solo físico. Que es algo raro. Pero si no tengo ninguna de estas otras dos manifestaciones, bueno, voy a lo que me está manifestando, lo físico. Pero ser simple, ¿se entiende? Ser simple. Yo lo que no me quedó claro es dónde está la información de qué cosa emocional y qué cosa espiritual se madura en cada círculo. No sé si yo no lo vi claramente, porque leí todo, es más, leí casi todo el libro, te digo. No así como... Si no me equivoco, está donde explica los círculos. La 14. Creo que es por ahí. No, después de la 16 puede ser. A ver. No, entre la 14 y la 15, fíjate. Sí, En la 14 habla de los ciclos. Y acá es muy dice... cortito y viste, a mí como que no me abre la cabeza a un problema real que me diga una persona y decir, entonces tiene conexión con... Es que todo es muy simple, Brenda. Un problema con la identidad es claro. Es decir, que vos tengas 10 millones de diferentes maneras de manifestar la identidad, pero vamos siempre como embudo. A ver, tenemos que aprender a usar el triángulo. Yo puedo partir de 1000 conceptos, pero tengo que llegar a uno. Porque ese uno es el que está acá. Porque es la raíz. Entonces, si yo tengo que a los 6 años, en el segundo círculo, en la segunda etapa, maduramos la identidad propia, listo. Compromiso es identidad. Está bien, ahí sería compromiso, por ejemplo. Esa a mí no se me abre la cabeza. Es que tiene que ver con todo lo que tenga que ver con identidad. Es decir, yo no... A ver, ¿por qué el compromiso es con la identidad? Porque yo me comprometo desde el ser. De mí, claro. Si yo no tengo identidad propia, no me puedo comprometer. Soy una cosa vagando por la irresponsabilidad, claro. Es cuando dice que corta el cordón. Exactamente, con la madre. Entonces, Sí, acá es donde está. Esto es la maduración emocional. La página 15 nos habla de todo el proceso de la maduración emocional. Acá nos va marcando la diferencia entre el bien y el mal, es decir, cuáles son los distintos espacios conceptual que maduramos, pero ¿desde qué lugar? Desde usar el triángulo invertido. Obviamente, acá estamos con la semilla, pero esto nos pudo haber dado y tenemos que poder observar con muchas otras técnicas que vamos a ir teniendo y poder ir al triángulo invertido. Por ejemplo, el tercer círculo, el concepto de vida o muerte. Sí. Qué sé yo, alguien que tenga chicos que tienen no registro del peligro o inconsciencia del peligro tiene que ver con Exacto, eso, por ejemplo. Absolutamente, absolutamente. Así se va pensando. Exacto, así es donde vamos Vos decís poniéndonos. Psicológico, por decirlo de alguna Es manera. el triángulo invertido. Lo tenés que ir hasta llegar a una definición. Mira, es maravilloso esto que me Es estás un triángulo invertido. No lo había entendido. Es decir, acá tengo un montón de síntomas y los tengo que ir tuc. Haciendo de cantar hasta que me quede Te va a quedar uno. la esencia de ese síntoma. Exacto, ¿A que es... qué te diriges? Exactamente, están estos 8 círculos. Entonces, cuando vemos el conflicto, vamos a la etapa. Ahora vos diste el ejemplo de un problema físico que no tenía ni emocional ni espiritual. Sí. ¿Hay otro ciclo que pueda afectar a ese proceso físico? A ver, si bien todo está interrelacionado, Obviamente es partiendo de eso, pero... la realidad es que, excepto raras excepciones, no. Claro, Es decir, bien. lo que madura ahí, madura ahí. Pero a ver, si yo, dicha glándula no maduró y tengo problemas en otra glándula, que ahí sí se ve emocional o espiritual.
sanando eso se puede sanar. Por supuesto, por ejemplo. Más allá de que no encontremos el Por porqué, ejemplo, todo. hipotiroidismo y no puedo expresar lo que siento. Pero no tengo un problema con mi yo. No, es decir, no tengo un problema con la autoestima, que sería la parte de la tiroides, ¿sí? Pero no puedo expresar lo que siento. Pero no logro anclarme al placer de la vida, que es la zona del chakra 3. Entonces, obviamente, de golpe, en el 5, no tengo un problema emocional o espiritual. Lo tengo en el 3. Y por un desorden en que no me termino de anclar al placer, no puedo expresar lo que siento. Vuelve a ser el triángulo invertido. A ver, expresar lo que siento. ¿Es síntoma o raíz? Es lo que yo tengo que poder profundizar. No poder expresar lo que siento. ¿Es síntoma o es raíz? ¿Es raíz en qué sentido? Si tiene que ver con mi identidad, que no está... No, si tiene que ver con esto del triángulo invertido. ¿Es la punta del triángulo o está a esta altura? ¿Hay algo más que provoca el no poder expresar lo que siento? Y sería síntoma. Exactamente. En este ejemplo sería síntoma. Seguramente en otro va a ser raíz. Por eso cada paciente y cada persona y cada proceso de ustedes es individual, por más que la técnica sea general. Pero la tenemos que aplicar a cada una de las personas en lo individual. Entonces, esto es para más adelante. Ante cada situación tengo que cuestionarme si es síntoma o es raíz. Si es síntoma o es raíz. ¿Es expresión o es raíz? Entonces, ahí lo puedo ir decantando y puedo ir viendo que la evolución de este triángulo invertido hasta llegar a la punta. Tengo que lograr llegar a las puntas. Acá en salud física Sí. y espiritual, tiene que ver con el chakra corona, salud Espiritual. sí, esencial, salud mental. ¿También tiene que ver con esto? No. Es otra cosa eso. Otra cosa. Eso tiene que ver con qué chakra direcciona o dirige cada espacio de la salud. Eso es otra cosa. Ahora vamos a llegar a ese punto, ¿sí? Pero esto, sí. No, por favor. Es síntoma, entiendo a qué te refieres, o raíz, ¿a qué te refieres? Raíz. Si es la base del conflicto o si es la manifestación del conflicto. Si yo, en este ejemplo que dimos, si yo no estoy pudiendo expresar porque no puedo expresar, o si yo no puedo expresar porque no reconozco el placer, entonces no sé qué expresar. Pero no porque no sé qué expresar, sino porque no reconozco el placer. Porque no tengo que expresar. Claro, pero porque no lo reconozco. Entonces la manifestación del no poder expresar no sería una raíz. Es un síntoma. Lo que tengo que profundizar es por qué esta persona no se ancla al placer. Ahora, si tiene claro el placer, tiene claro lo que no le gusta y no lo puede expresar, ahí es raíz. Tiene claro lo que no quiere, ahí es raíz. Ahí es raíz. Tenemos que ver, ¿y entonces por qué no lo puede expresar? Porque si tiene claro lo que no quiere y no lo puede poner en límite, ¿por qué? Ahí es raíz. ¿Ven cómo el triángulo nos lleva a distintos espacios? Pero tengo que profundizar en cada particularidad. ¿Está? Bien. La pregunta 3 es como que lo acabamos de contestar. Mira, Sí. cuando vos decís acá el bien y el mal, que siempre Sí. decimos qué bueno que es malo. Bien, pero eso tiene que ver porque uno a los 6, 7 años no tiene conceptos, excepto que sean abofes como yo, que a los 4 años estaba en la escuela filosófica, que no se da, no tiene el concepto espiritual de que no existe bien o mal. ¿Se entiende? Estamos en qué marco, en el marco social tradicional, que sí nos marca lo bien y lo mal. No acepto, no acepto. Exacto. Entonces, si un chico a esa edad, Es la socialmente establecida. exactamente, son las convenciones sociales, no puede reconocer y no puede asimilar una convención social, estamos en un problema. ¿Se entiende esto? Después uno Sí, con la y si experiencia... la puede asimilar también, porque es lo que vos hablabas de crear la falsa personalidad para adecuarte Exacto. a lo que... Se puede dar que tenemos un chico evolucionado, un chico de las nuevas especies con conocimiento y evolución que te dice, no, lo que pasa es que no está nada bien o mal, todo es relativo, igual te decís, ok, la tiene clarísima, vení, enseñame. ¿Se entiende? Pero seamos honestos, son pocas las situaciones. La realidad es que eso empieza a ocurrir bastante más adelante. ¿Se entiende?
Bueno, la pregunta 4 es importante, la diferencia entre conflicto y problema. ¿La tienen clara esa? Ahí está claro, perfecto. La 5, bueno, esto es un poquito lo que hablábamos recién, cómo es el sistema energético del ser. Esto vendría a ser, ¿cuáles son los chakras? Sí, Esa ¿cuál es es? la primera pregunta. Porque es Claro, ¿qué es el sistema energético del ser? ¿Cómo es? ¿Cuáles son los chakras? Es decir, ¿dónde están ubicados? ¿Cuáles chakras son físicos? ¿Cuáles son espirituales? Que son 3, 1, 3. Es claro, es decir, acá es más recordar fórmulas que otra cosa, ¿sí? Porque es muy de formulita, ¿sí? Sí. Y a ver, estamos hablando del sistema básico de 7 chakras. No estamos hablando de los nadis, ni de los chakras suplementarios. Los principales, los 7 que rigen estos ciclos, ¿sí? Entonces tenemos 3, 1, 3. En ese esquema de 3, 1, 3 se mueve prácticamente todo. 3 físicos, 1 de frontera, 3 espirituales. 3, 1, 3. Esto es como para que tengan una fórmula que les ayude a manejarse en los distintos procesos. Y los procesos de maduración espiritual asociado a cada chakra, a cada círculo Sí. formativo, ¿dónde está? Eso es en el anexo. Ah, Eso está en el anexo, no en el libro. O sea, que En el texto anexo, sí. ¿sí? En donde están chakra por chakra, es decir, Sí. donde tenemos cada uno, no sé si acá no lo tengo, me parece que está más adelante, no en las 15 hojitas que vimos ahora, porque supuestamente era hasta ahí nomás. Parece que está bastante más atrás. Porque ella dijo que cada círculo tiene una maduración física, que eso pasa siempre o casi siempre biológica, que madura la glándula, un espacio de maduración emocional, que está en la página 15 del libro, que es esto que está explicando ahora de, bueno, madurar la propia identidad, madurar el concepto de vida y muerte, y después dijo que había procesos de maduración espiritual asociado a cada círculo. Me estoy preguntando en qué... Sí, yo sé que en algún lugar lo puse. Después me fijo bien, pero seguro está en lo anexo. En el PPS seguro y en lo anexo está. Que está cada chakra muy bien desarrollado, cuál es su espacio madurativo. En todo el texto anexo. ¿Sí? Sí, en todo ese texto está... Me parece que en el libro... Creo que en algún lugar lo puse. Acá, mira. Acá. Empieza... ¿En el libro? Sí, en el libro. En el libro lo tenemos de la página 31, donde empieza el primer centro. Y tenés todo el desarrollo 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38 Sí. y 39 está el séptimo, 40 y en la 40 termina. Todo eso sería ese espacio. Ahí tenés todos los desarrollos. De la 31 A la 40. Sería el desarrollo espiritual asociado Espiritual, glandular y todo. Está todo ahí como desarrollado más profundamente. Bueno, ahí estaría la sexta pregunta, que es cómo dividimos la funcionalidad de los chakras. ¿Sí? Esto que dije recién, físico, frontera y espirituales. En resumida y en simplicidad. ¿Cómo clasificamos la salud? Que es esto que hablábamos recién. La salud física, la emocional y la espiritual. Es decir, 3, 1, 3. ¿Sí? Eso no me había quedado claro. que estén todos armonizados. Exacto, exacto. Exactamente. Es decir, la salud... Exactamente, es un espacio de equilibrio armónico, ¿sí? Y el equilibrio armónico fundamentalmente se va por la comprensión. Yo puedo tener un chakra desarmónico, pero si yo lo comprendo y lo entiendo, lo termino armonizando, porque conozco su desarmonía. ¿Se entiende? Lo más complicado es no tener conciencia. Y la última, cómo relacionamos notas musicales, colores y chakras, tiene que ver con
simple, chicos. Empieza la escala en el chakra 1, do, y va subiendo, do, re, mi, fa, sol, la, si. Es simple, simple y claro, ¿sí? En los colores podemos tener una pequeña distorsión. ¿Por qué? Porque hay dos chakras que pueden tener dos colores. Y están bien que tengan los dos. La nota es 2 y 3. Y acá no es azul y turquesa también. Sí, pero es dentro de la misma gama. No es verde y rosa. Claro. Es toda la gama del azul, digamos. Acá también es violáceo. Violáceo, plateado o blanco, ¿sí? O dorado y plateado el 7. Pero son dentro de como una misma gama. Pero acá que tenemos verde y rosa, por ejemplo, que son como difícil, están bien los dos. ¿Sí? ¿Sí? No es que, bueno, a ver, si me vibra, ¿y a qué es lo que voy? Algunos van a terminar todo este proceso viendo y sintiendo colores, otros no. Y no está ni bien ni mal. Ahora, ¿a qué sirve conocer el color vibracional de cada centro para poder armonizarlo? Lo que hablábamos otra vez de la lamparita, de la... no sé si lo hice con ustedes, la cromoterapia, que yo les mostré. Sí, Acá no, lo hice, hiciste en el no, segundo otro. grupo. Bueno, Yo yo te les lo mostré preguntaba. que una de las cositas que yo utilizo cuando atiendo es una linternita, a veces anda y a veces no, que anda cuando quiere, ¿sí? Una linternita LED, para que sea puntual, con unos papeles celofanes. Entonces, cuando yo observo un desorden, por ejemplo, del chakra raíz, ¿qué es lo que hago? Le imprimo luz roja a ese chakra y a todos los chakras. ¿Se entiende? Sí, sí, sí. Dice mismo a todos los chakras, no. Sí, sí, no. El color se lo imprimo a todos los chakras. Porque la desarmonía de uno me va a desarmonizar todo. Pero no importa por qué chakra me entre, la cuestión es que se me armonice el de abajo. Si están interconectados, no. Exacto, entonces voy al de abajo y al de arriba y al de arriba y al de abajo. ¿Cómo? Simple como esto. Una luz direccional con el color. Simple y clama. ¡Oh! ¿Y cómo? ¿Y cómo? Esta cosa así de simple, muy simple, ayuda y mucho. Papelitos celofanes y una lamparita LED. Simple. Y si no sabes si está desorganizado, lo puedes hacer en cada chakra con el color que te corresponde. Es medio al Pepe, pero sí, pero es medio al Pepe. Vos lo sabés. Bueno, pero lo haces con un, ya lo vamos a ver, lo haces con un péndulo, lo haces con este, con este estudio de conciencia. Si vos te das cuenta que tengo desordenado el chakra 1, por todo esto que estuvimos viendo, ¿qué hago? Chakra 1, color rojo, listo. Pongo color. ¿Se entiende? Es simple. Es decir, traten de simplificar todo. Es decir, dentro, hace algunos años hicimos un taller muy interesante que es de la reconversión del ADN. Y Bruno, el instructor, decía, hagan autopista. Simplifiquen, vayan rápido. Hagan autopista, no queden dando vuelta en el conflicto. Vayan a autopista, tomen autopista. Y es así, simple. Es muy interesante en el otro. Perdón, sí. Perdón. En la clase 1, precisamente, hay un video que habla, por ejemplo, que pone todos los colores. ¿Cuál rechazás? Exactamente. Y si te vas a fijar, Tiene que ver algo exactamente. en alguno de los chakras. Por eso, todo el material anexo, yo les aconsejo, Es mírenlo excelente. aunque sea una vez. Es excelente. Mírenlo aunque sea una vez. A ver, ¿les sirve tanto como proceso profesional para ustedes después dárselo como ejercicio a un paciente, como para ustedes mismos? Porque son ejercicios concretos, simples, pero que les van a hacer un shock y que les van a ayudar a ¿qué? A esto del triángulo. De golpe yo no puedo reconocer, como dice Ceci, no puedo reconocer, bueno, voy al color. Lo miro, ¿cuál me molestó? Listo, ¿cuál es? Mira. Pero solamente en la parte personal o de la otra persona también. No. Si vos como terapeuta se lo estás haciendo a un paciente, se lo das a que esa persona... Claro. Le haces el juego de Le las haces el imágenes. juego de las imágenes, El y individuo listo. dice, el amarillo, Ay, no, Claro. me da dolor de cabeza, me molesta la luz. se hace poner Ah. palabras que te motivan, o sea, ¿qué te motiva ese color? Exactamente. Y vos te vas a dar cuenta que hay una desagradable seguro.
Entonces, O más desagradable. está Hasta en el mirar. anexo. Están En el los anexo. videos anexos del CD que te di. No me acuerdo de haberlo visto. Bueno, Lo volverlo a mismo que Los ver. ejercicios del timo que son excelentes. Son excelentes. Los ejercicios del timo, la activación del timo es excelente. ¿De qué era de la clase Aparte anterior? la música es... Sí, ¿no te digo vos? No, ¿Qué cosa? no. No, muy Si yo no interesante. estuve en la primera. No estamos. Pero si yo te di cuando te di... No, el libro nomás que no. Hay que buscarlo. Ahora te doy, ahora te doy. Apuntes y CD de... Tiene que estar allá. ¿Dónde tú? Sí, sí, ahora te doy. No tuve Incorporado acceso a a la- esa parte y pude verla En internet. No, en el DVD. ¿Viste el DVD o el CD? No sé Sí. qué nos diste. Yo la primera vez me lo puse de historia de mi hija en La compu, sí. la compu. Pude ver una parte. Y después yo no la tengo, es de ella, así que por ahí se la lleva, que se llama estar usando. Y yo lo puse en el DVD y puedo ver otra parte. No lo veo completo. Subirlo a internet. Debería estar. Si no lo buscas, están todos en YouTube. Están todos en YouTube. Y si no, bueno, me avisás y te lo vuelvo a grabar. Es decir, la lógica es que si ves un pedacito tendrías que verlo todo. Esa es como la lógica. El del sueño, por ejemplo, es imperdible. Están todos, la verdad que están muy bien encontrados. Sí. Muy bien. Los que se llevan ahora se llevan 2 películas, porque no me entró más, pero se llevan 2 películas extraordinarias. Es decir, una se están llevando la película Sanar tu cuerpo de Louisa Hay, que es extraordinaria, y la otra, El poder de la intención del Dr. Wine. Se llevan 6, 7 cosas, ¿sí? Pero estas 2 son extraordinarias. Y se llevan 2 libros. Se llevan Sanar tu vida de Louisa Hay, que es extraordinaria, y La enfermedad como camino, que es muy importante que con el tema que vamos a empezar ahora, ustedes puedan incorporar. Tengo los 2 libros. Fantástico. Fantástico. ¿En el CD está eso? Sí, eso está en el CD. Hay 5 videos, el video del PPS que vamos a empezar ahora, y los 2 libros. ¿Yo puedo tomar un mate? Pasale así, yo No, empiezo no, con... no. No, así empezamos con... Yo no doy mate porque como ¿Quieren soy hacer graciosa. un impas de unos segundos, de unos minutitos, o empezamos con la clase? Listo. Sí, hagan un pichín, yo voy poniendo esto. Pero dentro, en este CD, ¿está el libro completo? Sí, los 2 libros. ¿En este? En este. Los 2 libros y las 5 películas. A mí no me entra todavía en la cabeza que conseguí para no verlo. Ven, acá tenés. Identifica, creo que se llama Identifica tus emociones, la influencia de las emociones en el cuerpo, podemos cambiar nuestras emociones y puedes sanar tu vida. Ah, no, el poder de la intención no me entró. Ese se los grabo para la próxima porque era muy grande, no tenía DVD, tenía CD y no pude conseguir, no hubo forma de conseguir ningún tipo de DVD, no sé qué pasó. Pero se los grabo para la próxima. El poder de la intención no está, del Dr. Wine. Ese me faltó. Ese se lo grabo para la próxima. Ahora me la noto y se lo grabo para la próxima. ¿Querés comer algo mientras ella va al baño? Sí, esperá que voy a buscar lo de Brillo. Está aquí abajo. Lo tengo acá, por eso lo tengo acá. ¿Te doy algo o te doy algo? Tengo acá. Vamos a cargar esto. Bueno, con lo cual se llevan su recopilación de conceptos, se fijan de golpe en qué no habían entendido o qué les había quedado medio, como para revisarlo. Revisarlo desde el espacio de lectura, nada más. Ahora lo de Silvia de hoy, ¿lo das vos o vos? Sí. Es un CD hoy. Es solo un CD. Igual todo esto seguimos profundizando, porque es como a mí me quedó todavía todo la de... ¡Obvio! Hoy me dio un consuelo. Podés a lo mejor en la última clase Claro. descubrir lo que no entendiste en la primera. Eso te puedo asegurar. O con el primer paciente. O con el primer paciente, el día que atiendas el primer paciente te vas a decir... Te llamo a vos. Me voy al baño. Sí, voy a mirar. No ¡Exacto! te sentís tonta, un poco retardada. Retardo. Yo dije que no venía directamente. Si ¿Quién? yo no estudié, yo no voy. Yo de una le dije. ¿O no?
¿Sí? No, a mí me encantó lo del ¿Querés machete. tomar? Cuando ella dijo, bueno, yo voy sacando puede ser con Marta, machete. por favor. Con libro abierto. Es Mira, magnífico. con libro abierto. Vos sabés que cuando yo vi mi último hecho, Yo di muchísimos a libro abierto y son más complicados a veces que a libro cerrado. en Internacional Público, un profesor hizo levantar a 3 en una fila, en un escrito, dice, ustedes 3 se retiran, porque era alemán. Están copiando, dice, del libro. Sí, pero miren la cantidad de machetes. Machete es interpretación, escritura y lectura. Saben eso ya. Claro. A los que tenían machete, Lo dejó. no, a los otros los Claro. Sí, no es broma. Ya el machete ya tuviste. repetir eso. ¿Qué se apagó solo? No, mi amor, le puse pausa. Te pedí que cada vez que retomáramos estés atento. Bien. Todo lo que estuvimos hablando recién de los 8 primeros círculos madurativos o ciclos madurativos, lo que nos registran, lo que nos hacen como de molde, es a la memoria celular. Tanto la memoria celular desde la célula física-química, como la memoria celular reactiva emocional, como la memoria evolutiva espiritual. Es decir, las distintas memorias, las distintas células van registrando su memoria. Yo tengo una memoria biológica, una memoria química, una memoria espiritual y una memoria emocional. ¿Se entiende esto? Que se marca y se modela en estos primeros 8 ciclos de vida. ¿Está claro hasta acá? Si logramos reconocer nuestras memorias, como dice aquí, vamos a poder reprogramarlas. ¿Por qué las tenemos que reprogramar? Porque seguramente muchas de esas memorias no tienen que ver con nosotros, sino que tienen que ver con nuestra familia, nuestra sociedad. Lo opuesto, como hablábamos hace un rato, de que en esos primeros ciclos no es tan voluntario lo formativo, porque no es evolutivo, es decir, no es de evolución, es de formación. Y en la mayoría de los casos no tenemos la independencia de la formación. Con lo cual, cuando nos empezamos a dar cuenta que esas memorias no tienen que ver con nosotros, ¿qué necesitamos? Reprogramar. Pero si no nos damos cuenta y no vemos cuál es la memoria que tengo que reprogramar, ¿cómo sé lo que tengo que reprogramar? ¿Se entiende este juego de palabras? Bien. Entonces, ¿qué es lo que pasa? El cuerpo físico reacciona a estos estímulos. Si yo no le pongo atención, la memoria me hace ser un ser reactivo. ¿Se entiende? Pasivo. Reactivo, no activo. Si no le pongo qué. Atención. Está bien. Repito lo que tengo Repito. en el archivo, en el programa. Estímulo-respuesta. Estímulo-respuesta, ¿por qué? Porque tengo la memoria celular con el chip y el programa que me dice estímulo A, respuesta A. ¿Sí? Y estas reacciones se van impregnando, nos van dando forma a nuestra célula. La célula nace como sin forma. Y estas reacciones le van marcando la forma. Y después ya, voluntaria e involuntariamente, reaccionamos a esa forma. ¿Se comprende esto? Bien. Esto que dice acá, bueno, no importa. Eso que decía que tiene que ver con que las reacciones se impregnan en la memoria y se estimulan y se activan con algún estímulo externo o interno que sostenga esa similar estructura. Es decir, si mi memoria es a respuesta A, sistemáticamente voy a estar necesitando estímulo A. Porque mi memoria acciona en respuesta A. Como para hacerlo claro, si una persona, un hombre, se crió en un ambiente en donde las mujeres te estafan, va a buscar estímulos que le lleven como resultado a que las mujeres los estafan. Que le confirmen eso. Exactamente, porque su memoria reactiva necesita esa respuesta. Entonces no va a encontrar un estímulo en donde las mujeres no lo estafen. Porque es lo que conoce. digamos. Exacto, es su memoria. Es más que lo que conoce, es su memoria. Memoria celular. Memoria celular reactiva, en este caso emocional.
pero que se da inclusive hasta físicamente, ¿eh? Hay memorias que desde lo emocional te manejan lo físico, ¿sí? Entonces por eso es muy importante. Esto es que cuando uno dice siempre atrae la persona. Exactamente. No, a ver, hay estímulos, por ejemplo, discusiones que te hacen vomitar. Un estímulo, o te da colitis, el colon explosivo. Es decir, es una memoria que ante un estímulo reacciona con una memoria. Entonces, si yo no le cambio esa memoria, voy a seguir teniendo ese resultado. Y cuando, por ejemplo, me pasa, cuando ves a una persona y o sea, a mí me adentro del cuerpo me brota todo. Pero eso son cosas distintas. Bueno, eso te digo. Eso son cosas distintas. Eso no tiene que ver tanto con memoria. Sí, igualmente habría que analizar el caso, pero ahí tiene mucho más que ver con empatía. La memoria no tiene tanto que ver con personas, sino con circunstancias. O sea, reacciones a tal medio. Situaciones. Si esa persona me dispara eso, también tiene que ver con una memoria, pero con una memoria que va a mis 8 círculos. Volvamos a la raíz de todo conflicto. ¿Por qué reacciona así? Porque todavía cuando era chico mi padre reaccionaba así. Exacto. Y aprendí a reaccionar como él. O tengo como estructura, a ver, esto está mal. Entonces, desde esa memoria que me la forjé en mis 8 primeros círculos, hoy tengo esa reacción con esta persona, con lo cual esta persona no es lo importante, esta persona es el síntoma. Ah, veo que reacciono, profundizo. Pero ¿a dónde tengo que ir? A las 8 primeras etapas. Resolverlo en el hoy es superficial, no está mal, pero lo que acá queremos es salud integral, no salud circunstancial. Más allá de resolver el conflicto con X persona, y lo que está bueno es una salud profunda. ¿Para qué reacciono? ¿Por qué reacciono con esta persona así? ¿Es por la persona nada más? Y normalmente no. Excepto rarísimas situaciones, normalmente no. Uno reacciona desde un lugar mucho más profundo que, volvemos al punto, está en estos 8 ciclos formativos. ¿Sí? Y acá tenemos que diferenciar a nivel de las reacciones que son químicas y reacciones que son, a ver, más sutiles. Y por eso es importante diferenciar mente y cerebro. Como corazón y amor, por ejemplo. Porque normalmente, y acá entre mente y cerebro es un tema que es muy importante tener la diferencia, porque una cosa es el órgano eléctrico-químico y otra cosa es la estructura del movimiento de creencias que es la mente. ¿Se entiende esto? La estructura, ni siquiera los pensamientos, porque los pensamientos son el resultado de mi estructura. ¿Sí? Entonces, vos pensás acá de una cosa, pero en Arabia pensás en otra. Entonces el pensamiento tiene que ver con la estructura. ¿Se entiende? Pero no podemos unificar que cerebro es la mente. ¿Se entiende? Esto es muy importante de tener claras las diferencias. Es muy importante. Y el cerebro que sea todo lo que sería... Lo funcional químico orgánico. Es el vehículo del pensamiento que es mental. Pero que está interrelacionado, porque la química genera emociones y la emoción genera química. Eso está en el libro, ¿no? Sí. Pero cuidado, tengamos claro la diferencia por más que haya interacción. Porque si no, es como el ejemplo que se pone, confundir al corazón órgano con el amor. Es decir, uno es tangible, el otro no. Absolutamente. Aunque cosas del cerebro, no tanto del corazón, sino del cerebro por el tipo de maquinaria que es decir, las interconexiones neuronales todavía son un gran misterio. Es decir, hoy, exactamente, hoy todavía estamos investigando las conexiones neuronales, la neuroquímica, la neurociencia, la neuropsicología. Es todo un campo muy vasto, sí, pero tenemos que poder diferenciar cerebro y mente. ¿Cuáles son reacciones cerebrales y cuáles son reacciones mentales? Desde que las memorias celulares. Hay una memoria celular química y una memoria celular estructural. Entonces, unas están en el cerebro, otras están en la mente. ¿Se entiende esto? Porque si no comprendemos esta diferencia, se nos va a hacer... ¿Y cuál es cuál? O
O sea, ¿por qué una se aloja en un lado y la otra en el otro? Porque tiene que ver con los estímulos diferentes. A ver, la estimulación de la ira, desde lo químico, está en el cerebro. Aunque tenga una estructura en la mente. Claro. ¿Qué es la idea? Exacto. Pensamiento que Uno tiene que ver con la otra, pero cuidado. La parte química está en el cerebro. La parte formativa estructural en la mente. ¿Y cómo se formó la de la química? ¿Por un suceso determinado? Y hay que, hay que investigar. Hay que investigar. Porque puede ser, como hablábamos antes, de las glándulas. Hay que investigar si hay un desorden eléctrico cerebral a nivel de la parte neurológica. Una falla de corriente neurológica. ¿Sí? Por ejemplo, mi caso. Yo nací muerta. Hubo unos instantes que mi cerebro no tuvo oxígeno. Con lo cual, había unas partes de mi cerebro que no tenían oxigenación, pero que a la vez puenteó otra parte del cerebro que normalmente no está tan activa, pero que en ese momento de fallo físico me permitió un desarrollo espiritual y emocional distinto. Pero ¿comienza en dónde? En un problema orgánico funcional, si le queremos poner un nombre. ¿Por qué? Porque mi cerebro no tuvo oxígeno y porque puenteó funcionalidades. ¿Se entiende el punto? En otros casos puede ser totalmente al revés. Una persona, claro, sí, pero una persona castigada, humillada desde la estructura mental, genera moldes en la estructura química. El caso de la bronca, por ejemplo. Por La ejemplo. ira, un pensamiento que te provoca ira produce una reacción química en el cerebro que es el que vehiculiza el pensamiento. Exacto. Y a través de eso tenés un ataque al hígado. Exacto. Es decir, lo que tenemos que tener claro es que en el cerebro sí o sí hay función química. ¿Qué la estimula? Después lo profundizamos. Pero el cerebro sí o sí actúa por estimulación química. ¿Qué significa eso? Que sea desde un espacio mecánico, más oxigenación, cambio de alimentación o lo que fuera, yo puedo cambiar ese orden químico. Ahora, si vamos a lo profundo, en donde las emociones son estructuras químicas, ¿qué me está diciendo esto? Que desde cambiar la respiración puedo cambiar la emoción, y sí. ¿Por qué? Por esta fórmula, en donde el cerebro, que es la madre de todas las regentes químicas, si yo le cambio la llegada y la dosificación química al órgano cerebro, sí o sí van a cambiar mis dosificaciones químicas, por ende, entiéndase, emociones. ¿Se entiende? La reacción. Observarla y reprogramarla, porque no es evitar, la reprogramo. Es sentir la reacción. Claro. Estoy sintiendo esto y ¿qué hago? Exacto, soy consciente. Pero para eso tengo que tener la herramienta de la conciencia y la de la reprogramación. Porque bárbaro, me doy cuenta de esto y cri, ¿cómo la cambio? ¿Cómo la cambio? Lo mismo cuando estás meditando, por ejemplo. Totalmente, totalmente. Pero a ver, ahí está el punto en donde tengo que llevar a la aplicación. ¿Por qué? Porque yo tener la conciencia del conflicto y saber que determinada herramienta me lo puede ayudar, fantástico. Sí, esto no llega a un cuarto del proceso. El otro 3/4 es, ¿y ahora qué hago? ¿Se entiende el punto? ¿Por qué? Lo primero que tengo que observar es que estoy automático. Porque la reacción ocurre donde no hay atención. ¿Se entiende este punto? O sea que yo en el momento lo logro bajar, pero después otra vez me pasa lo mismo y vuelvo a reaccionar de la misma forma. Porque no estoy atenta. O sea, Sí. es involuntaria la reacción, eso estás queriendo decir. Es involuntaria mientras no me di cuenta. Sí, sí. Pero el día que me empiezo a dar cuenta, tengo que prestarme atención. ¿Para qué? Para voluntariamente reprogramar. Y ahí, sí o sí, esto que hablábamos al principio, me tengo que correr del capricho y la soberbia. Estímulo A no me va a dar respuesta Z. Me va a dar respuesta A. Entonces, si yo no quiero más la respuesta A,
me guste o no me guste, tengo que cambiar el estímulo. Si quiero peras, compro un peral. La manzana, por más que yo me encapriche y siga plantando 3 millones de hectáreas de manzana, me van a seguir dando manzana y no peras. ¿Puedo entender también el estímulo A? Sí, lo puedo entender, pero si yo lo que quiero es una respuesta Z, con el estímulo A no la voy a tener. Bueno, pero si yo comprendo mi reacción hacia el estímulo A, puedo empezar a entender por qué A reacciona como Fantástico, como A. pero estás cambiando el estímulo entonces, ya no es A. Pero estoy cambiando mi reacción hacia el estímulo. Por eso. Y después ataco el estímulo. Pero, Ataco. a ver, indefectiblemente, lo que estamos hablando no es del estímulo externo. Estamos hablando del estímulo que hace tu reacción. Es decir, acá estarías como en estímulo externo, comprensión y respuesta. Sí. ¿Sí? Lo que es memoria es que ante estímulos yo no tenía comprensión. Entonces era estímulo-respuesta, estímulo-reacción. Cuando yo empiezo a observar, ahí empieza la reprogramación del estímulo. ¿Por qué? Porque ya esta respuesta no me gusta más. Entonces tengo que empezar a comprender, con lo cual lo que llega como estímulo no va a ser el estímulo A. No, obviamente. Es decir, indefectiblemente, si quiero respuesta que no sea A, el estímulo no tiene que ser A. Lo cambio un instante, lo cambio un centímetro, lo cambio un milímetro, no importa. Es A-1, ya no es A. Y no puedo poner la reprogramación o la energía en que el estímulo A me dé otra respuesta. Es que no es así, eso es ilusión. Eso es ilusión. Eso es creer que por más que yo siga plantando manzanas, en algún momento la evolución me va a dar una pera. Eso es ilusión. Que tenés todo el derecho de hacerlo, pero comprar la ilusión. Es decir, vas a seguir gastándote plantando manzanas y el dulce de peras que vos querés tiene el gusto a manzana. Pero tenés todo el derecho de seguir plantando manzanas. ¿Se entiende el tema de la memoria y la observación para reprogramar? Bien. Justamente, bueno, acá está un poquito explicado dónde está el cerebro, dónde está el poder del cerebro y dónde encontramos de golpe cada proceso estimulante, ¿no? Ahora, estas estimulaciones químicas, fundamentalmente, lo que hacen es generar una respuesta. Es lo que hablábamos recién. Estímulo A, respuesta B. Respuesta A. Entonces, mi memoria emocional, espiritual y física se va metiendo en el molde. Va armando el molde. Pa. Mientras no me doy cuenta, fantástico. Me es funcional. El molde me sirve. Ahora, el conflicto, y a veces el problema, comienza cuando me empiezo a dar cuenta que este molde no me gusta. Y ahí empieza la reprogramación y el conflicto. ¿Por qué? Porque muchas veces no queremos cambiar, pero no nos queda otra. Sí, lamento decirles que no hay otra forma. Porque tomar conciencia ya es un cambio. Tomar conciencia ya es un cambio. Entonces, a ver, y acá hace un tiempo, hace algunos años, hicimos un taller muy lindo en Bariloche de toma de conciencia, y entonces poníamos varios productos, varios ingredientes, harina, azúcar, sal, y con los mismos ingredientes, variando el porcentaje, hacíamos galletitas dulces y saladas. Pero los ingredientes eran absolutamente los mismos. Nada más que en uno iban 2 cucharadas de una cosa y en el otro una pizca de esa cosa. ¿Qué significa esto? Que yo a veces no tengo que cambiar más que el volumen de mis formas. La intensidad. Nada más. Nada menos. Es decir, no es que, bueno, si soy avara tengo que ser dadivosa. No, y eso es una ilusión imposible. Pero dentro de mi estructura, de mis ingredientes,
Y en vez de ponerle 4 cucharadas de azúcar, le pongo media y le pongo 2 cucharadas de sal, y si yo lo que quería era acompañar las milanesas, y estas galletitas son más lógicas que la galletita con 4 cucharadas de azúcar. A menos que te guste el agridulce que quieras comer, bueno, pero eso son elecciones. Vuelve a ser el punto de elegir con conciencia. Pero este proceso de que los ingredientes son los mismos y lo que cambio es el volumen, es la intensidad, el porcentaje, es muy importante. Tanto para ustedes como para cuando ustedes estén dándole herramientas a un paciente. ¿Por qué? Porque si ustedes, y vamos a hablarlo siempre ahora en ustedes, si ustedes no se facilitan el proceso de reprogramación, la mente se los va a impedir. Volvemos a la memoria de la estructura de creencia. No los va a dejar hacer. ¿Qué fue lo que pasó con el grupo que hoy no está? Cuando la mente empieza a ver que le quitan lo conocido, entra en colapso. Si transita ese colapso, bárbaro. Bárbaro. ¿Por qué? Porque empieza a incorporar lo nuevo. Y se transforma en hábito. Me bajo cada vez que algo... Exacto. Eso, a ver, eso ya es un proceso, eso es lo ideal. Es decir, que la nueva reprogramación se plasme en estímulo de hábito es lo ideal. El punto es que para llegar a que el nuevo programa, el nuevo estímulo sea un hábito, tengo que machacarle, perseverancia y actitud. Cuando a veces me dicen, no, pero hace una semana, no, mi amor, te hablo de 15, 20 años, de 10 años de proceso. Es decir, que vos me digas que hace una semana que estás tomando conciencia y yo te digo que estás en las 2 primeras semanas de gestación de un embarazo. Es decir, te faltan 9 meses para parir. Es decir, es entendible que de golpe gente que viene con mucho, a veces proceso, pero proceso vacío, porque no tomaba conciencia o que estaban en espacios duales. ¿Cuánta gente encontramos que creyéndose que con un camino espiritual iba a tener dinero, o le iba a vivir bien, o iba a encontrar el amor, o le iba a curar el cáncer? ¿Qué tiene que ver el proceso espiritual madurativo con un desorden concreto, orgánico, afectivo o físico? ¿Qué tiene que ver? No tiene nada que ver. La gente que se cree que por rezar le va a ir bien. No, ¿qué tiene que ver? Es decir, entonces, cuando uno se crió en esa estructura de memoria, en este molde, ordenado o desordenado, es la estructura de creencia. Después cuesta mucho ir a lo armónico, en donde los planos van por vía distinta. Lo que tenemos que aprender es a unificar, sí, perfecto, pero el proceso evolutivo es una cosa, el manejo de energía es otra, y la coherencia en el ser es otra. Entonces, acá lo importante, si uno quiere estar armónico, es la coherencia del ser. Si yo tengo coherencia del ser, indefectiblemente estoy en proceso armónico y en crecimiento evolutivo espiritual. Indefectiblemente. Indefectiblemente. Pero puedo estar en crecimiento evolutivo espiritual y estar totalmente incoherente. ¿Incoherente en qué? En mi vida cotidiana. ¿Cuántas personas encontramos, gurú, terapeutas, lo que fuera, que dicen una cosa en el verbo y viven otra en la vida? Que engañan a su marido, que te estafan. El problema no es lo que, como hablamos al principio, no es los chantas que sean con el otro, es los chantas que son con sí mismos. ¿Se entiende este punto? Entonces, ahí no hay un proceso coherente. Entonces, si uno lo que pretende es un proceso armónico de salud, es un proceso coherente. Y para eso, la gran mayoría de nuestras estructuras las tenemos que reprogramar. Es muy difícil que una persona entrada en la edad adulta, aproximadamente después de los 25 o 30 años, que haya vivido un proceso normal de formación tradicional, familiar y social, tenga las estructuras acorde a su elección. Es muy difícil, por no decirlo es imposible. Con lo cual, ¿qué nos lleva a esto? A que todos, de una u otra forma, tenemos que reprogramar alguna u otra memoria. Todos. 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 Por suerte, todos. A todos nos tocó en algún momento este zapato chico. Bueno, acá un poquito lo que está acá fundamentalmente es la explicación de qué son los neurotransmisores, un poquito para que ustedes entiendan qué es esto de la química a nivel cerebral generando o estimulando reacciones emocionales, como algo tangible, como un neurotransmisor o una neurohormona genera algo intangible como una emoción. ¿Sí? Bueno, a ver. Acá lo que yo puse fue el ejemplo de un auto.
Es decir, los autos, es decir, primero tenemos que tener claro que todo lo químico genera reacciones, esas reacciones, estados de ánimo o sentimientos. ¿Sí? Es decir, es muy raro, hay algunas personas que a mí me ha pasado 1 o 2 veces encontrar, no mucho,